Muy bien, aquí estamos en tarde de día miércoles grabando en streaming en un nuevo Zoom, en este caso con nuestro columnista radial especialista en materia judicial, pero que está analizando muchísimo, lo tengo, ya lo dije creo que aquí, este, con mucho análisis de actualidad. No tuvimos la oportunidad finalmente de analizar el proceso electoral porteño, pero bueno, todavía quedan unas cuantas elecciones y podremos hacer algún análisis electoral un poquito o preelectoral más adelante. Pero lo tengo de nuevo centrado un poco también en materia suya, que es lo judicial. Ha escrito Daniel Kipper y hemos distribuido también un análisis sobre este tema, ¿no? El papelón de la jueza del caso Maradona, la jueza Máquitas ahí de San Isidro. Pero puntualmente ahora vamos a ir al anterior trabajo de Daniel, que está, como digo, y me encanta, súper prolífico, que se titula, está en nuestra web, ¿eh? Tratamos de subir todo lo que podemos lo de Daniel, tampoco subimos todos los materiales, porque si no coparía nuestra web abordaje solamente Daniel Kipper. Cuando el Palacio habla en abstracto, Milei, Rothbard y la negación de la realidad. Y esto viene de el tema ya tan mentado de Darín, las empanadas, Totito Caputo diciéndole a Ricardito y demás. Y la comparación ayer lo veía, o ayer no te hacía, me da vergüenza ajena el coro de, así como había periodistas oficialistas ensobrados cuando estaban los Kirchner, ahora pasa lo mismo con estos, aunque Milei se enoje o le traten sobrados a los periodistas críticos, digo, pero al peladito Trebuch, ¿no? Que hablaba de que está perfecta la comparación con un Porsche. Está perfecto. Buenas tardes, Daniel. ¿Comparar la comida con un Porsche? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo anda? Bien. Incorporé a mi biblioteca, que verás que tengo una Sí, sí. colección de libros importantes, a doña Petrona C. de Gandulfo, Ujú, bien. porque hoy, si me permitís, vamos a hablar de empanadas, tal como vos señalás en tu introducción. Sí. Sí, de empanadas, y no porque sea un programa de cocina, No. sino de algo más profundo, que fue esta comparación que hizo el ministro Luis Caputo Ujú, con empanadas de calidad con un auto de lujo, un auto de alta gama, en particular un Porsche, ujú. y que nos muestra, entre otros factores, la absoluta desconexión que vive el poder político con respecto a la realidad que vivimos los argentinos, la mayoría del pueblo. No se Ujú. trata de una polémica mediática y baladí. Lamentablemente es un espejo que refleja con crudeza la actualidad que vive nuestro país y sobre todo quién nos está gobernando y cuál es su mirada sobre la situación de nuestra, tuya, mía y de todos los argentinos. Ujú. Todo empezó con una declaración de Ricardo Darín, reconocido actor argentino, reconocido hincha de River, también agrego, Bien, por una frase dicha sin estridencia, sin cálculo político, total. casi al pasar. Una docena de empanadas cuesta 47.000 pesos. Y agrego que basta entrar a solicitar empanadas por la web en una empresa reconocida y la primera propuesta que aparece de empanadas es precisamente de 47.000 pesos. Hay más económicas también. Totalmente. Sí. Pero ¿qué tiene de particular esta frase de Darín que ha generado semejante polémica? Incomodó al poder. Porque cuando una figura pública dice algo tan concreto, tan evidente, tan cotidiano, algo que todos sabemos, pero que algunos prefieren callar, lo que se pone en evidencia es la frase. No es la frase, sino la crisis que nos afecta y en la que estamos inmersos. Mm. Darín hizo lo que debería hacer cualquier dirigente político con empatía, los propios periodistas o los ciudadanos, ponerle palabras a lo que vive la gente, hablar de precios, de cómo una comida tradicional pasó a ser para muchos inalcanzable. ¿Y qué hizo el ministro de Economía ante este comentario de Ricardo Darín? Salió a responderle, pero no lo hizo con números, no lo hizo con datos, no con una autocrítica, sino que respondió con sarcasmo, con desprecio, con una burla.
y decidió comprar empanadas de calidad con comprarse un auto de lujo de la marca Porsche. Sí, aunque parezca mentira, dijo que era un lujo comer empanadas de calidad. Un exceso, algo que aparentemente la gente común no debería permitirse. Y sí, escuchaste bien y la gente escuchó bien. Según Caputo, comer bien en la Argentina es un lujo. Comer una empanada es como comprar un auto de alta gama, Mm. un símbolo de estatus, algo reservado para una minoría. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos revela esta frase del ministro? No dice con todas las letras que para el actual gobierno la dignidad es un exceso y que el problema no es el precio de las empanadas ni la disparidad de precios que existe, sino que alguien se anime a decirlo en voz alta, en vez de guardar silencio. Y, y acá tenemos que hacer un análisis inexorablemente. Una docena de empanadas, ya sea que cuesten 47.000 pesos según afirmó Darín, Ujú. o la mitad, no es una excentricidad, es lamentablemente un dato de la realidad. El precio obviamente varía según la zona, el local, la calidad, la empresa, Mm. pero no es una fantasía el número que deslizó Darín. Y esa cifra, e incluso la que sugiere el ministro de un valor de 20.000 pesos, para un jubilado que cobra apenas 300.000, para un trabajador informal que vive de changas, para una madre sola con hijos, es una fortuna. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De relojes suizos? ¿De ropa de diseño? No, de comida, de la base de la vida. Pero para este modelo económico que ajusta, que recorta, que reprime y además se burla, la comida de calidad ya no es un derecho, es un lujo reservado a una minoría. Y me parece que acá está el problema. Cuando el poder comienza a ver los alimentos como artículos de lujo, cuando la mesa familiar se convierte en un espacio inaccesible, lo que se rompe no es solo el salario, se rompe el contrato social, porque el derecho a comer, el derecho a compartir una mesa, a invitar a alguien a nuestra mesa, a celebrar, a cocinar, eso no es economía, eso es satisfacer necesidades básicas, es incluso identidad y forma parte de nuestra comunidad y de nuestra historia. Mm. Porque las empanadas están muy vinculadas al 25 de mayo y son en este sentido un símbolo nacional. Ujú. Recordemos aquellos actos escolares donde decíamos la frase las empanadas calientes para quemar los dientes, Sí. en actos que todavía imagino que se celebran. Mi hijo ya no está en edad Mm. escolar. Sí. Y precisamente acabamos de conmemorar esta semana el 25 de mayo, año de la revolución de 1810, Sí. de la revolución de 1810, y dicho sea de paso del nacimiento de River Plate. ¿Y qué se come en cada casa, en cada escuela, en cada plaza ese día? Locro, pastelitos y empanadas. No comemos caviar, no comemos sushi, tampoco bebemos espumantes franceses. Lo típico es el locro y empanadas. Y las empanadas son más que una comida. Forman parte de nuestra historia, forman parte de nuestra patria, son parte del fogón criollo en tiempos de la Revolución y están en cada festejo patrio, en cada 9 de julio, en cada club de barrio, en cada cocina de abuela. Por eso, señor Caputo,
las empanadas no son comparables a un auto de lujo, a un Porsche, son parte de lo que somos. Y reducirlas a un lujo es desconocer nuestra historia, nuestra cultura y el corazón del pueblo argentino. Comer es un derecho básico de todo ciudadano. Y el ministro de Economía es quien debe garantizar que cada argentino tenga un plato de comida digno en su mesa cada día. Esta es la función principal que tiene un ministro de Economía. Y él, al decir que comer bien es un lujo, sin medir las consecuencias tampoco de lo que es la comida chatarra, ¿no? Porque la comida económica es pan, fideos. Recuerda aquella canción también infantil, piden pan, no le dan, piden queso y le tiran un hueso, ¿no? Sí, sí, Algo por el estilo, si él está sí, sí. recordando este tipo de filosofía de parte del funcionario más importante del actual gobierno, que es el ministro de Economía, Luis Caputo. Por eso lo veo con mucha preocupación. ¿Y a qué viene después todo? Usted dijo una autoridad legítima, Darín, incomodando más que algunos políticos, incluso de la oposición. ¿A qué se debe, digamos, todo el coro que vimos, bueno, en tiempos de modernidad y redes, de los tuiteros paraestatales que pagamos con la nuestra, con nuestro bolsillo en general, hasta los periodistas creo que también pagamos ensobrados con la nuestra? ¿A qué se debe esa reacción? ¿Se busca? Y después, bueno, obviamente subido a esto el presidente y demás. Eh, la idea es silenciar y que el que muestre un poco una manito y diga, pero acá tal cosa, tal reclamo, tal otra, te escrachan, te matan, te investigan todo, buscan un efecto de silenciar por completo a cualquiera que levante un poco la mano, ¿no? Vos y yo tenemos edad suficiente para recordar aquel cartel que había puesto la dictadura militar en el Sí, obelisco. sí, El silencio es salud. sí, Un país para crecer necesita debate, necesita escuchar diversas opiniones y lograr una síntesis. Pero gobiernos autoritarios buscan lo opuesto, ujú, quieren silenciar las opiniones diferentes y esto incluso se ve en el ámbito, en personajes cercanos al presidente Milei, porque Milei dice Roma no paga traidores. sí, Y pregunta, ¿de qué manera lo habrá traicionado Ramiro Marra al presidente? Aún hoy, habiendo sido echado por el gobierno, le rinde pleitesía a Ramiro Marra. ¿De qué forma lo traicionó? Simplemente habrá expresado en algún tema puntual una opinión diferente a la que sostiene el presidente Milei. Y mm, lo hizo además en forma privada, porque públicamente lo que hace Marra es tratar de ser reincorporado a las filas de la sí, Libertad Avanza y siempre tuvo palabras de elogio para el presidente Milei. sí, O con la propia vicepresidenta, que tampoco uno recuerda conductas eh, que puedan implicar una traición al presidente. Pero si expresan diferencia de opinión, incluso en ámbitos cerrados, no son aceptadas sus opiniones. Todo debe ser, sí, acepto lo que el presidente dice. sí. Pero digo, en definitiva es eso, el que saca un poquito la cabeza, sea propio, como usted plantea el caso o ex propio Villarruel o Marra, sea ajeno, sea distinto, es te voy a escrachar. O sea, el mensaje es no hables, no digas, no marques la menor tema del gobierno que te disgusta, que te merece una mínima censura o crítica, porque te vamos a matar con todo nuestro aparato comunicacional, más allá de lo dirigencial político, la Casa Rosada para abajo, ¿no? Eso es lo preocupante. Hoy es Darín, mañana es Kipper y pasado Mauri, digo. Bueno, algo parecido vemos con Lali Espósito y Totalmente, sí, 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 no, no se prive a con nadie, otros ni hablar. Sí, representantes claro, sí, de sí. la cultura, Cultura popular, sí, sí. de la cultura popular, que han tenido expresiones divergentes con la del gobierno
Y lo que sucede con estas figuras, que son queridos por el pueblo, Ujú. gozan de credibilidad y son escuchados y sus opiniones son entendidas por la gente. Y el ministro pudo haber ignorado a Darín, no responderle, Ujú. pero sintió el efecto nocivo que podía tener para su prédica de confianza, de que todo marcha sobre ruedas, que su Todo, plan, todo marcha de acuerdo al plan, sí. que todo marcha de acuerdo al plan. Sí, sí. Las palabras de Darín tan simples como describir que una docena de empanadas cuesta 47.000 pesos, dato que podemos cotejar en la realidad. ¿Hay empanadas más baratas? Sí, pero también hay empanadas que cuestan 47.000 pesos. Y el ministro compara una comida de calidad con un auto de lujo, un auto que, que no sé si hay alguno en la Argentina, como señala el ministro, un Porsche, porque la verdad son autos que no se ven en las calles de Buenos Aires. Imagino que alguno habrá, que hay personas que tienen dinero suficiente que pueden dar el gusto de comprarlo. No, pero Pero comer, habla como usted lo marcó en su columna muy bien del elitismo, o sea, del qué mundo vive Caputo, de comparar, lo primero que se le ocurre es comparar con un Porsche. Digo, o sea, está alejado de la realidad, ¿no? Y comparar alimento con el Porsche, digo, la verdad es una locura total, ¿no? sí, porque si la respuesta del ministro hubiera sido acotada, señalándole a Darín que también hay Total. empanadas por un menor precio, no hubiera escrito mi columna. Conviniendo que lo de Darín no es el tema del precio en sí, sino cómo ha aumentado y a qué punto llegó las empanadas caras de Palermo, la más barata de, no sé, Chacarito, Villalugano, pero cómo han aumentado y lo caro que están las cosas en Argentina. Ese era el tema, ¿no? Más allá del valor relativo y la dispersión de precios. Pero claro, Claro, sí, pero se le sale en tiempo de redes y demás, se le sale a matar, a ningunear, a como decía usted recién, burlarse. Ricardito y Darín, para peor, se la siguió y le contestó, ¿no? Digo. No es que el ministro Sales, mira, Ricardo, la verdad que la cosa sigue estando difícil, seguimos en crisis, pero creo que vamos por el buen camino, la inflación está en franco descenso, más allá que alguno puede disentir con el número del INDEC. No, lo salen directamente a matar, y bueno, es así, son estos tiempos que corren, ¿no? sí, es algo que no se comprende incluso desde el propio mensaje que pretende transmitir el gobierno. Podemos recordar a un ministro de Economía, Domingo Cavallo, que en diálogo con Norma Pla se puso a llorar. Sí, Lágrimas de cocodrilo, dicen sí, muchos. sí, sí. El recuerdo de Cavallo en la historia argentina es negativo. Su política nos llevó al default, al corralito, a la desocupación, al cierre de empresas, pero al menos trataba de transmitir una imagen hacia afuera, hacia la gente, de cierta sensibilidad. Hoy, en cambio, vemos un gobierno que reprime a los jubilados, que paga jubilaciones de miseria, que no permite que las paritarias aumenten los sueldos, es decir, la variable de ajuste no es la casta, es el pueblo. Y Darín pone en evidencia que hoy el plan económico transforma comer en un lujo. Y es esto lo que no le van a perdonar a Darín, quizás tampoco a nosotros, aunque somos menos trascendentes Ujú, que a Ricardo Darín. ujú. Eh, pero es la realidad que está mostrando el ministro. Para él, comprar un Porsche es algo eh, lujoso y exclusivo de una élite, y por eso dice que comprar empanadas de 47.000 pesos también lo son, Sí, también lo es. sí, Obviamente es una visión elitista. total. Y si querés, lo podemos entrelazar con el otro tema que hoy es inevitable Mm. abordar, que es el caso de la muerte de Diego Maradona y de Sí, su juicio, sí, ¿no? Porque vemos con sorpresa que los tribunales de justicia se han transformado en un set de filmación. en un Se reality está parece, sí, grabando, sí, se está grabando una novela,
La toga ya es el vestuario propio de Andrea del Boca, más que de un juez de la nación. Y esto llama muchas veces la atención y muestra algo similar a lo que marcaba el ministro, que es la desconexión que existe entre quienes tienen poder en la Argentina y los ciudadanos en general. Eh, y cómo no vincular ambos temas que están mostrando el país que estamos viviendo, ¿no? La jueza decidió no juzgar con imparcialidad, con equidad, con objetividad, con criterios de justicia, sino ser la protagonista. Y digo esto de un modo literal, porque ella decidió protagonizar un Sí, sí, documental, una serie, una sí. novela, y lo filmó, se filmaba ese documental, esa novela, en su despacho, en la sala de audiencia, en donde se celebraba el juicio, que son ámbitos de seriedad, de reserva, donde se Ujú. actúa con ética, que es lo que se requiere siempre de un buen magistrado. Y hoy vemos que el juicio se va a retrotraer a nuevas instancias y que incluso vemos que el juicio estaba guionado, vaya a saber uno por quién, que ya estaba decidida la sentencia condenatoria, porque viendo, creo que era el capítulo séptimo de este documental, hablaba de las condenas. Es decir, ya de antemano Mm. la jueza contemplaba que iba a condenar a los acusados. Y ponete en la piel de quien está sentado ante un tribunal y que su suerte ya está echada Sí, claro. antes que lo escuche. Mm. Es decir, en mi opinión, no solamente está bien recusada ella, sino que tampoco pueden continuar actuando los otros jueces que integran el tribunal. Mm. Eh, ¿Sabían o no sabían que había cámaras, micrófonos, Mm. se estaba filmando un documental? Pregunto, si no sabían, fallaron los controles que deben imperar en cuanto al interés por conservar la seriedad, la reserva y la equidad y la distancia entre jueces y las personas que están siendo Mm. sometidas a proceso, o hubo complicidad. Y esto pone en tela de juicio que los otros magistrados, aunque no hayan sido partícipes Ujú. en este proceso, en esta novela, puedan continuar con el juicio. Mm. Y creo que si actuar en el caso, y ya sea representando a la parte querellante o a la defensa, yo pediría la integración de un tribunal con nuevos jueces, en resguardo de la legalidad, del buen funcionamiento del juicio. ¿No vieron nada los otros jueces? Mm. ¿Acaso fueron cómplices silenciosos o extras involuntarios? Y también llama la atención que la jueza McIntosh, que no pertenecía originalmente al tribunal, terminó asumiendo la presidencia del juicio, es Ujú. decir, debía ser la protagonista, porque ya no es un juicio lo que estamos viendo, sino más bien parece un casting de esos que celebran Sí, Adrián Suárez y otros empresarios importantes del mundo artístico, ¿no? sí. Obviamente Suárez no tiene nada que ver con esta No, no, novela. desde ya, desde ya. Una jueza que queda, no sé cómo avanzará, tampoco le habrá sido tanto el caso, pero a tiro de juicio político, ¿no? Sí, sí, me parece que ya tiene varios pedidos y que
Obviamente no son juicios exclusivamente de derechos, sino que son juicios políticos, donde puede haber influencias para defenderla. Recordemos el caso de Ollarvide, que también por falta de decoro eh, probada, acreditada, pudo continuar en el ejercicio de su cargo, Sí. y otros casos donde por mucho menos los jueces fueron destituidos. Mm, Hay un juez de la ciudad de Mendoza, se me escapa su nombre ahora, mm, que organizó un, en un ámbito académico una charla y preparó material para distribuir entre los asistentes con carpetas que trajo de Chile. En definitiva, de Mendoza a Chile mm. están a paso, ¿no? Sí, claro. Por una cuestión de que había una diferencia importante en aquella época. Consideraron que había cometido una falta ética y lo destituyeron, ¿no? Y era una actividad exclusivamente docente la que había Sí, sí. desarrollado, pero bueno, habrá vulnerado algún control aduanero Mm. en un tema que Un tema menor, sí. siquiera por el monto era un delito, sino en el peor de los casos para él Sí, una simple infracción aduanera, ¿no? sí. Algo del tema conozco porque, como recordarás, fui abogado de la aduana cuando comencé mi actividad del ejercicio de la profesión. Eh, entonces, una simple infracción aduanera le costó el puesto, ¿no? Y entonces todo depende a veces de los manejes y tejes políticos, pero este juez de Mendoza, recuerdo que tenía una causa donde investigaba a importantes empresarios de la provincia y que los estaba investigando en serio. Mm, Entonces vino de perillas este desliz para cambiar al juez y luego con la investigación que él llevaba adelante nada ocurrió, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Bien, Daniel, la seguimos pronto de ya, siempre hay temas, usted está involucrado como casi nunca, por lo menos de que nos conocemos con los temas actuales, no me canso de elogiarlo por eso. Nos hubiéramos zanjado en un debate lindo sobre el resultado de las elecciones de la ciudad, pero bueno, ya habrá oportunidad, ya lo haremos, hay más estrategias electorales, está la elección de septiembre desdoblada en la provincia de Buenos Aires y después de octubre, ya habrá tiempo para hablar de eso. Bueno, mientras tanto la seguimos y volviendo un poco también a su meta indudablemente que es el tema justicia y este papelón de la jueza McIntosh en San Isidro. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Un abrazo, Fernando, hasta U- siempre. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Daniel Hasta luego. Kipper, gracias. Nuestro especialista en materia judicial de nuestro nave insignia comunicacional, que es Construcción Plural, que pronto ya en agosto estará encarando su temporada 22, y también aquí en estos streaming donde extendemos y muchísimo nuestro trabajo, nuestra función como comunicadores periodísticos. Bien, nos vemos la próxima, amigos. Y seguimos allí, nos pueden ver obviamente allí en los canales, en YouTube, donde difundimos alguna de todos estos charlas o diálogos con participantes, columnistas o entrevistados de nuestro programa. Bye bye, hasta la próxima.